Las bridas las podemos clasificar por la manera de fabricarlas, y estas pueden ser por fundición, forjadas o maquinadas de placas, cada una de ellas con una variedad de materiales diversos. Conocer estos materiales nos permitirá saber y tomar mejores decisiones de dónde utilizar esta conexión bridada, ya sea en procesos de baja o alta presión, muy baja o alta temperatura, y el tipo de fluido a transportar, proceso, entre otros. Las bridas más comúnmente utilizadas son las forjadas, que encontramos en una variedad de materiales como son acero al carbón, inoxidables y una diversidad de aleaciones. La presión de trabajo o clase de estas bridas van desde las 150 hasta las 1500 en diámetros de media a 24 pulgadas y de 2500 desde media hasta 12 pulgadas. Las bridas de acero al carbón se subclasifican en base a alguna especificación de material, grado y tratamiento, como por ejemplo las ASTM A105, y en diferentes y casi todos los tipos de unión como son cuello soldable, roscadas, deslizables, entre otras. Las bridas de acero inoxidable se subclasifican de la misma manera en varias especificaciones de material, como es el ACTM A182 y de las cuales se derivan en tipos como son el 304, el 316 o el 3. Otras bridas forjadas pueden ser de cobre, níquel, aluminio o una combinación y aleaciones de estas. Otra clasificación de bridas son las bridas de placa, que como su nombre lo indica, son fabricadas a partir de una placa, y aunque pueden fabricarse de la mayoría de tipos de unión, son más común verlas en el tipo slip-on, roscadas y ciegas. Normalmente su uso es por costo, ya que su proceso es más económico. Sin embargo, dependen también de las condiciones de los fabricantes de cada país, así como de la importación o disponibilidad de las bridas forjadas. Estas se manejan en clases desde 150 hasta 2500 libras y van desde media hasta 48 pulgadas, o en ocasiones especiales en diámetros mayores. Las podemos encontrar en aleaciones de níquel, acero al carbón, cobre, acero inoxidable, aluminio, entre otros. Los tipos de brida de fundición o cast iron se dividen en hierro fundido gris, dúctil, maleable. En las bridas de hierro fundido gris encontramos las clases 25, 125 y 250, que van de diámetros desde 1 pulgada hasta 96 pulgadas. Este tipo de brida no se deben de usar donde existan variaciones de presión repentina debido a su baja ductilidad, es decir, que no es capaz de absorber deformaciones y es propenso a romperse. Generalmente son roscadas y se fabrican con cara plana para clases 25 y 125 y cara realzada para clase 250. Por sus diámetros son muy utilizadas en uniones de líneas de agua potable. La brida de hierro dúctil no es tan frágil como el hierro fundido gris. A menudo se rosca o se fabrica como elemento de unión de otro accesorio. Estas se encuentran en clases 150 y 300 y en diámetros que van desde 1 pulgada hasta 24 pulgadas. Las encontramos en cara plana y en cara realzada. Existen otra variedad de bridas fundidas como son de hierro maleable, cobre, bronce, aluminio y combinación de estas u otras aleaciones en diversas clases y diámetros. Conocer el tipo de brida que se instalará nos permitirá tomar mejores decisiones en cuanto al mejor empaque a utilizar, grado, clase y estilo de tornillo, así como secuencia y capacidad de apriete. Y también muy importante el proceso, especificación y material de aporte de soldadura a utilizar.